poder darle guía y darle dirección a un pueblo, al cual están dirigiendo. Entonces, mis queridos paisanos, pues este es el relato de este libro y el resumen que tratamos de traer para usted en esta mañana. Espero que les sea de beneficio, si tiene por ahí un pequeño espacio para anotar algunos puntos claves. La importancia que ha sido en esta, pues casi ya, pues 1500 años, fue el texto principal de esta analogía formalizada como los 7 clásicos militares del emperador Song. Y si bien pues el arte de la guerra siempre ha sido el texto más influyente sobre los combates bélicos, influyendo el pensamiento militar tanto oriental como occidental, aquí le va resumido, mi querido. Capítulo 1, el arte de la guerra. El libro tratado sobre las estrategias militares para gobernar, para conquistar. Le hablaba que son 13 capítulos, así, pues sin más preámbulos, el arte de la guerra explica en cada uno de sus capítulos un aspecto relacionado al combate y cómo aplicarlo a estrategias y tácticas militares. En el primer capítulo es la evaluación. Aquí se nos habla de cómo la guerra, dado la importancia para el Estado que tiene, llegando a suponer la vida o la muerte de quien participa en ellas, ya que se trata de un conflicto que puede determinar la conservación o pérdida de un imperio, de una nación inclusive. Allá en aquellos años pues se hablaba de imperios, ¿no? Para salir triunfantes conviene conocer bien cada detalle para manejar la situación. Esto se puede aplicar a la vida, mis queridos amigos. Sí, a las situaciones en cuanto a lo que estás enfrentando. Sun Tzu nos hablaba entonces de estos 5 factores fundamentales a tener en cuenta en un conflicto. El camino, las condiciones meteorológicas, el terreno, la autoridad o mando y la disciplina. Decía que si queríamos conseguir la victoria, pues debemos dominar cada uno de estos elementos. Además, también se incita a la importancia de evaluar al enemigo para conocer tanto sus fortalezas como sus debilidades y así saber cómo enfrentarlo. Y esto, mis queridos paisanos, es prácticamente aplicable hoy en día para las situaciones que hoy tiene esos retos que tiene. Ya sea que se va a cambiar de trabajo, ya sea que va a cambiar de lugar de vivienda, ya sea que está enfrentando una situación tanto económica como una batalla. Hoy lo refiero así, a una batalla. Conocer el camino, hacia dónde se dirige, conocerlo bien, porque mucha gente se aventura. Vamos a poner un negocio, ¿de qué? No, pues de lo que sea. Y no conoce el camino. Las condiciones meteorológicas, o sea, también tiene que saber, en este caso, en aquellos tiempos refería a que si iba a haber lluvia, iba a haber tormenta, iba a haber sequía, todo eso lo tenía que analizar. Ahora, ¿cómo lo puedo transmutar ahora lo que me está pasando? Conocer las condiciones meteorológicas puede ayudarle a usted a decir, bueno, voy a tener que ir a una comunidad a hacer una venta, y tengo que saber las condiciones que existen en esa comunidad, ¿sí? Hablando en términos generales. Conocer el terreno va a ser importantísimo. ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo puedo llegar? ¿Qué tiempo me va a tocar llegar ahí? También la autoridad o mando, es decir, si hay un equipo en esa empresa, en esa fábrica, en ese lugar donde usted va a trabajar, el negocio que va a poner, es un error garrafal que una persona ponga un negocio y él sea el que atiende, él sea el que despacha, él sea el que reparte, él sea el que cocina, ese es un grave error. Al inicio está excelente, así se empiezan las grandes empresas, pero la mira es cómo vamos a distribuir el mando y la autoridad en toda esta empresa que se está formando. Y la más importante, la disciplina. Sí, si dejas que a uno de tus colaboradores, empleados o de los que están haciendo el equipo para este negocio, empezando por ti, quien dirige, no tienes la disciplina no, pues llegó tarde, no hay problema, no, ahí empiezan los conflictos. Tú mismo llegas tarde, porque el ejemplo arrastra, ¿no?
Así que el capítulo número 2, mis queridos paisanos, está centrado en la iniciación de las acciones. Advierte sobre la importancia de conocer las cantidades y el coste que va a suponer una campaña. Vuelvo a recalcar, aquí habla de campañas militares, ¿no? Todo lo que se va a hacer, la estrategia pero lo vamos a transmutar a lo que hoy usted quiere. A lo mejor está pensando, le vuelvo a repetir, hacer algún proyecto. Entonces tiene que los recursos que usted va a manejar son fundamentales. Y además, si no lo sabe manejar, si no sabe realmente, voy a hacer el negocio, sí, pues échale lo que caiga, cuanto cueste. Y eso me da miedo porque mucha gente, y lo hemos visto, usted si sale a la calle, de repente hay locales, alguien tuvo el privilegio de tener una accesoria, un lugar en las calles principales de su pueblo, de su comunidad, y de repente dice, pues voy a poner un negocio aquí, o un negocio, o voy a hacer un local para rentarlo. A la persona que renta el local, pues no le interesa si la situación está fluctuando, si hay baja economía, si hay problemas bélicos, si hay problemas... a él no le interesa, a él ya lo que buscó es que por alguna razón ya tiene ahí el local y él lo va a rentar al precio que se le dé su regalada gana. El problema es para el emprendedor que llega y dice, ¿cuánto cuesta esta renta? No, pues que 10,000 pesos al mes. Y si no hace cuentas, no valora, no toma en cuenta sus recursos, estará trabajando y esclavizándose para la persona quien está rentando el local. Sí, porque como le vuelvo a repetir, quien es el dueño de esta accesoria no tiene en cuenta el mercado, cómo fluctúa. El que sabe cómo está el mercado, o por lo menos hizo un estudio de mercado para poner un negocio, sabe a lo que le tira si va a rentar un local y que rebasa sus recursos. Y hay personas que no hacen este tipo de análisis, se avientan a tirar el negocio, quizás por la ilusión, las ganas, la ambición, por muchas cosas, pero no hacen cuentas. Voy a pagar tanto de renta, voy a vender tanto al mes, voy a gastar tanto al mes entre los pagos de empleados, luz, agua, todo esto. O sea, tiene que tener en claro cuáles serán sus recursos. No se puede aventar al ahí se va. Según este capítulo, asegura que es importante saber cuáles serán los recursos que usted va a manejar en este conflicto. Y si nuestro objetivo, por supuesto, es la victoria, pero está involucrada en no saber, no tener los recursos suficientes a la hora ya de despegar, va a fracasar. La victoria puede llegar tarde, la moral de su gente puede decaerse, la moral de usted, aquí habla de sus soldados, ¿no? La gente. Los recursos se van a agotar y va a ver que el primer mes, segundo mes, tercer mes no se recupera, dentro de sus presupuestos no previó un mes de gastos envolventes o una caja de recursos envolventes para emergencias, no lo previó, simplemente dijo, pues me voy a aventar, y bueno, pues ahí desgasta el ánimo, empieza el pesimismo, no solamente de usted, sino también de su equipo. Por eso una campaña que se alarga demasiado tiempo para llegar a ser inútil, por mucho que esté bien diseñada para el triunfo, si no previó los recursos, puede fracasar. Un buen líder debe saber cómo debilitar al enemigo y proveerlo de alimentos y recursos para suministrárselo a los miembros de su campaña, de modo que la victoria sea la más rápida posible. Nos vamos al tercer capítulo, mis queridos paisanos, ya para avanzarle. El tercer capítulo habla de las posiciones de la victoria y la derrota. Sun Tzu nos muestra la importancia de combatir los planes del enemigo, no permitir que los adversarios crean o hagan alianzas. Para Sun Tzu, la mejor estrategia de guerra es generar un impacto en un estado y no arruinarlo. ¿Sí? O sea, de nada sirve que vayas a conquistar y lo arruines la economía, arruines su forma de vida, porque entonces esa victoria de nada va a servir. Según él, por eso, dice que debemos atacar con cólera ni prisa y que en su lugar
es esencial contar con una buena planificación y coordinación. La mejor estrategia de guerra es vencer sin luchar, sin asediar ciudades y sin invertir demasiado en tiempo en ello. Así, la mejor estrategia para alcanzar el éxito es atender a 5 aspectos fundamentales: el ataque, la estrategia, las alianzas, el ejército y las ciudades. Da mucho que hablar, da mucho de qué decir de esta. Simplemente el poder planear, una vez que ya sabe cuántos recursos va a ocupar, así diciendo, bueno, por si las cosas no son buenas en los primeros meses, bueno, ya se está planificando. Y según Sun Tzu, en este tercer capítulo, habla de las posiciones de la victoria y la posible derrota, aunque dice que no es el pensar en el negativismo, no, simplemente es la estrategia. ¿Cómo va a enfrentarlo? Ahí habla del ataque. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia para mover? Si surge esto, ¿qué va a hacer? O sea, todo tiene que planearlo, mi querido amigo, antes de aventarse al río. ¿Con quiénes se va a aliar? Porque una persona no puede caminar solo por esta vida. Debe de haber alianzas estratégicas. Si lo transmutamos al negocio, bueno, mi negocio necesita de tal persona, de tal proveedor, siempre debe de haber alianzas, un trueque entre ganar y ganar para ambas partes, ¿no? Su equipo de trabajo debe de estar bien fortalecido, bien nutrido. Recientemente hablaba con una persona que dice, no, cuando un trabajador me falla en algo, yo inmediatamente lo corro, ¿no? Y bueno, todos los seres humanos cometemos errores. Para empezar, no tiene por qué haber fallas si hay todo planificado. Si es por persona, o sea, la persona de por sí anda fallando, pero usted ya le invirtió mucho dinero darle el conocimiento. Recordemos que hay negocios que necesitan capacitar a su personal para que puedan trabajar acorde. O sea, le tienen que invertir. Y si esa persona que ya le invirtió tiempo, dinero y esfuerzo y educación y aún así lo va a correr, primero analizar si fue por un error momentáneo, o sea que todos cometemos errores y bueno, pues en esta ocasión se le pasó. Pero si no es así, si ya de por sí la persona no quiere, no se pone la camiseta, es una persona que le vale sombrilla, el trabajo, todos trabajamos por una necesidad, por el dinero, casi la gran mayoría de las personas trabajamos por cubrir esas necesidades con dinero. Eso es válido, o sea, puede que tu trabajador esté contigo, se va a poner la camiseta y todo, pero él sabe que va a ser remunerado. Entonces esa es una lógica, no va a amarte a ti ni a amar a tu empresa al 100%, va a cumplir su programación, pero tu ejército debe de estar bien, o sea, que no le falte ninguna herramienta, tanto de conocimiento como para trabajar. Y esa es responsabilidad del empresario. Y bueno, pues es que vuelvo a repetir, varios capítulos y pues sí, se nos iría toda la mañana hablando de estas estrategias. El capítulo número 4, donde pasa a la medida en la disposición de los medios, que dice que es importante contar con la habilidad de asegurar la invencibilidad y conocer los defectos de tu enemigo. De este modo podemos derrotarlo en su momento más débil. Para conocer los defectos del adversario hay que preparar a los comandantes de la compañía para que establezcan una buena base de defensa que no dé lugar a errores. En este sentido, también es necesario detectar oportunidades para derrotar al enemigo. Número 5, este capítulo habla de la firmeza, es decir, cómo un buen líder es capaz de vencer al enemigo si crea una percepción favorable para su ejército, su fuerza del ímpetu. Así, el combatiente, inteligente por cierto, es capaz de conseguir la victoria sin recurrir a la fuerza. Para ello se debe fingir un desorden para distraer al enemigo, algo para lo que es necesario planificar un orden, es decir, crear un desorden artificial del mismo modo que si se quiere fingir cobardía, hay que conocer la valentía o hay que conocer la fuerza para aparentar debilidad. Esto lo han aplicado mucho los deportistas, los boxeadores, que fingían que ya estaban derrotados y sopas cuando menos lo esperaban, ¿no? El 6º capítulo, mis queridos amigos, habla de lo lleno y lo vacío.
Aquí se explica cómo un buen guerrero hace que el enemigo llegue el último al campo de batalla para que sus propios guerreros se encuentren en una posición descansada, mientras los adversarios estarán agotados. Hablaba sobre todo por el terreno. Conocer el terreno es lo más importante. Sun Tzu cuenta que en la guerra hay que ser directos, silenciosos, sutil, solo que hay que intentar aparecer en los lugares críticos que permitan atacar al enemigo donde y cuando menos se lo esperen. El ejército deberá aprovechar cualquier momento de debilidad del adversario como una oportunidad para atacar. Y pues el vencedor de una batalla será aquel que tenga una actitud favorable a cambio o a los cambios que se estén dando y pueda adaptarse al enemigo, ya que un conflicto no existen circunstancias fijas ni permanentes. Ay, Dios mío. Bueno, pues ahí está, mis queridos amigos. Son varios capítulos, le vuelvo a repetir. Aquí Sun Tzu hablaba sobre los enfrentamientos bélicos que ya en aquellas épocas era lo más común para conquistar tierras, para conquistar pueblos, para conquistar naciones. Y este estratega militar, Sun Tzu, se dio cuenta pues que había formas mejores de ganar pues las guerras, las batallas, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, en el 8º capítulo, donde hablaba de los 9 cambios, los generales de las compañías militares deben conocer las diferentes variables para aprovechar el terreno y saber cómo manejar a su ejército, pero además un buen líder es capaz de analizar de forma objetiva el beneficio y el daño. Cuando un líder considera el beneficio, sus opiniones aumentan, mientras que si examina el daño, sus problemas se van también a resolver. Todo esto sabiendo cómo adaptarse al cambio y a cualquier situación que pueda presentarte de forma imprevista, porque como ya hemos visto, en la guerra no hay constantes. Sun Tzu mencionaba 5 rasgos que son peligrosos en los generales de campaña. Los que están dispuestos a morir, pues pueden perder la vida. Los que quieren preservar la vida, pues pueden convertirse en prisioneros. Los que se dejan llevar por apasionamientos irracionales, porque pueden ser ridiculizados. Los que son muy puritanos, pues pueden ser muy deshonrados. Los que son compasivos, pues pueden ser derrotados. Así que en todo esto, mis queridos paisanos, ya para resumir la opinión de su servidor sobre este libro, claro que es innegable que El arte de la guerra de Sun Tzu es uno de los libros más influyentes de la historia y que miles de personas que han querido conquistar a otros pueblos lo han leído, lo han analizado y lo han aplicado. A pesar de su naturaleza y su objetivo enfocado en los conflictos bélicos, pues eso debe a que pues está escrito de tal manera que se puede extraer conocimientos útiles para la vida ordinaria. La filosofía detrás de El arte de la guerra de Sun Tzu sienta sus bases en el engaño como el arma más poderosa para vencer un conflicto. Así, el arte de la guerra se basa, como le vuelvo a repetir, a trazar estrategias que confundan al enemigo y le dificulten prever la dirección en nuestras acciones. Esto se relaciona con la filosofía de Sun Tzu de vencer sin luchar. Para no derrochar recursos, salvaguardar a nuestro ejército, la mejor estrategia es conseguir que los adversarios se rindan sin luchar, evitando la batalla gracias a la estrategia. Así, la reflexión más importante que nos deja este libro, El arte de la guerra, es el conocernos a nosotros mismos, ya que cuando nos conocemos a nosotros y a los demás, evitamos el conflicto y por ende el peligro. Los buenos líderes conocen la situación, su situación, para poder adaptarse a los cambios y saber cómo establecer la mejor organización para el éxito. Espero que este resumen, mi querido paisano, te haya servido. Vamos a un corte y ahorita regresamos con el show de su servidor, el Tío Chay.